Mi hermano me hizo la vida imposible, luego embarazó a mi esposa y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran una herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que se debía a los celos, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que sintiera envidia. Para darte algo de contexto, nuestra madre siempre consintió a David. Era el niño de oro de la familia. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero yo nunca recibí el mismo trato. Lo acepté porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre atender sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras que yo era un niño callado e introvertido que disfrutaba estudiar y estar solo, él era ruidoso y brusco, igual que nuestro padre. Además, siempre he sido directo y honesto, sin endulzar las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí por mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia y a mí no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a burlarse y acosarme por ser diferente a él. Me molestaba por mi estatura y porque usaba gafas. Se metía en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, ellos solo se reían y decían que no era un gran problema. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que me dañaran los dientes. Cuando le conté a mi madre, lo desestimó diciendo que así era como los hermanos se llevaban bien. Cada vez que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Como íbamos a la misma escuela, sabía que algunos chicos me acosaban, pero en lugar de apoyarme, se puso del lado de los abusadores. Me llamaba perdedor feo o mono peludo y los animaba a golpearme, diciendo que solo era un gran fracaso. En una ocasión, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar la mayoría de sus insultos, ese me dolió especialmente porque en ese momento estaba luchando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero en ese entonces fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que estuviera muerto. Como mi padre trabajaba a menudo y a mi madre no parecía importarle, ella incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron en la secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello y, sorprendentemente, nuestra madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía a David. Este fue un verdadero momento de revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones. Estaba genuinamente sorprendido. Mi padre dejó en claro que ya era suficiente y que David tenía que empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, mi padre vino a mi habitación para hablar conmigo. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo parecidos que eran, lo cual era cierto. Mi padre admitió que había esperado durante años que David madurara, pero se estaba dando cuenta de que solo se estaba convirtiendo en un gran abusador. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente reconfortante y casi me hizo llorar. Le confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre quedó impactado por todo lo que había soportado. Al día siguiente, habló con el director de la escuela para asegurarse de que los abusadores fueran advertidos de que enfrentarían graves consecuencias si continuaban. Esa misma noche, mi padre me inscribió en clases de MMA en el gimnasio local, diciéndome que necesitaba hacerme más fuerte y defenderme de los abusadores en mi vida. Admito que para un chico nerd como yo, aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero me enfoqué por completo. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y los entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron mi vida. Un día,
David volvió a sus andanzas. Robó mi dinero de bolsillo, el cual recibíamos por ayudar en las tareas del hogar. Lo había estado ahorrando por un tiempo. David se metió a mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí, diciendo que todo lo que podía hacer era correr con papá a pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo al suelo. David empezó a llorar en voz alta, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que lo había golpeado, se sorprendió y me reprendió, diciéndome que debía ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar ver cómo me regañaban. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá nos pidió con seriedad a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero que había ganado con esfuerzo y ahorrado, mientras que David intentó justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, yo debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y tuvo una rabieta, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por haber sido golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente entendió que ya no podía intimidarme y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con los años, volviéndose más enojado y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le pregunté por qué David no podía simplemente hablar conmigo, me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y ansiaba mudarme lejos de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pedí su opinión sobre por qué David me trataba así, evadía la pregunta. Finalmente, me fui a mi universidad soñada, habiendo conseguido una beca como estudiante destacado. Mi papá organizó una fiesta para mí, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio de escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la opresiva atmósfera de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David desapareció, dándome una nueva sensación de paz. En mi segundo año, conocí a mi esposa, Karen, en una fiesta universitaria a través de un amigo, y de inmediato conectamos. Veníamos de un entorno religioso donde tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creí que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, con una sola mujer con quien compartir mi vida. A pesar del interés de otras mujeres a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba realmente contento en mi matrimonio. Karen era mi chica ideal y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio.
Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro un breve desliz con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo, y al mirar atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creí que podíamos superar estos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuye a errores de juventud y mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude volver a confiar plenamente en ella. Hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas, sabiendo que, si elegía perdonarla, tenía que esforzarme sinceramente por un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado, y éramos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó una vez más cuando ella me reveló que había estado teniendo una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de su confesión. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo podía haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza rota y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había criado desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras le pedía a Karen que me explicara. Me contó que ella y David se hicieron amigos cuando la presenté a mi familia y que se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que normalmente era frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo cual me alegró, ya que no quería que Karen se sintiera incómoda. Para integrarse en mi familia, pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Notó la distancia entre David y yo y me preguntó al respecto. Le hablé de nuestra relación tensa y le expliqué que probablemente nunca la repararíamos debido a los sentimientos no resueltos de David. Karen entendió, pero empezó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que nos acercáramos. Cada vez que planeábamos ver una película, ella invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora en comparación con su trato habitual. Recuerdo a Karen y David jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me contó que un día David se abrió con ella sobre una ruptura reciente y, sintiéndose vulnerable, inició una amistad con ella. Mencionó que él la coqueteaba de manera inofensiva cuando yo no estaba y eventualmente las cosas se salieron de control. La imagen de mi esposa y mi hermano juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidía con su repentina decisión de irse a casa en lugar de pasar Año Nuevo conmigo. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David, y sin forma de comprobarlo, decidió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Mi mundo se derrumbó. El hijo que amaba podría no ser mío. Cuando le pregunté si aún se veía con David, ella asintió lentamente y confesó que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Cuando le pregunté por qué se casó conmigo si amaba a mi hermano, Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Decidí irme. Al día siguiente, fui directo a casa de mis padres y les conté todo sobre la aventura de Karen con David. El shock en sus rostros era innegable. Mi madre, fiel a su naturaleza, intentó defender a David, insistiendo en que su hijo jamás haría algo así. Determinado a exponer la verdad, llamé a David frente a ellos y lo confronté. Al principio lo negó, pero cuando le dije que Karen había confesado, empezó a culparla y a llamarla depravada. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, le agradecí por confirmar la verdad.
Mis padres lo escucharon todo. Mi madre, aún en shock, no podía creerlo. Exigí una explicación a David. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, quien alguna vez fue protectora con su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de tensión, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años había soportado el tormento de David, pero ahora la verdad estaba afuera y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, con sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David fallaban, mi padre, quien normalmente era reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz cargada de decepción. Lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de David. Crié a ambos para valorar la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que intenté enseñarte. Tu falta de respeto por el matrimonio de tu hermano y tu indiferencia hacia sus sentimientos son inaceptables. No solo lo lastimaste a él, sino que destrozaste los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. Tu madre y yo somos en parte responsables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás cortado del fondo universitario que tenía para ti. Tendrás que encontrar la manera de pagar tus estudios por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que acostarte con mujeres casadas te hace más hombre? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, me mantuve sereno. Aunque al principio quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la mayor reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, intentó justificarlo, pero mi padre terminó la llamada de inmediato, cerrando cualquier intento de David de explicar sus acciones. Después de eso, mi madre se acercó a mí y me abrazó. Hacía mucho tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo silencioso en medio del caos familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. A mis 14 años nunca hubiera imaginado este momento, ser reivindicado y abrazado por mi madre. La verdad sale a la luz. Después de esto, mi padre me ayudó a conseguir un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo manutención ya que yo ganaba más que ella, pero su infidelidad pesó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso al saber que el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme firme. Karen me suplicó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que él no tenía la culpa de la situación. Pero no pude soportarlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba por ello. Cuando finalizó mi divorcio, sentí una ola de libertad recorrerme. Me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía irreal vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente y lo disfruté mucho. 2 semanas atrás, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi padre es increíblemente terco, y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme en su decisión. David intentó acercarse a mis padres, incluso apareció en su puerta rogando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que siempre cedía ante sus berrinches, parecía haber terminado con él. Aunque debe haber sido más difícil para ella.
David nunca me envió un mensaje para disculparse por lo que hizo, lo que demostraba que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba molesto porque lo habían cortado de la familia. Mi padre me dijo que planeaba dejarme toda su herencia para asegurarse de que David no pudiera disputarla más tarde. Le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Mi padre había trabajado duro toda su vida y, entre todos sus activos, su fondo de retiro y su seguro de vida, la suma total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si él fallecía antes que mi madre, ella seguiría viviendo en la casa, aunque la propiedad pasaría a ser mía. No me importaba esto, quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto. Incapaz de contactar a mis padres, me llamó ayer tratando de hacer las paces. Me explicó que estaba teniendo problemas en la universidad y que, después de que Karen descubriera la paternidad del niño, ella lo había estado acosando por la manutención infantil. Me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que le dieran otra oportunidad porque realmente necesitaba ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que yo me divorcié de ella, así que ahora era su problema. David empezó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome que todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca volviera a llamarme, porque ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido esa conversación en mi cabeza. A pesar de mi odio por David, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar, ¿debería hablar con nuestros padres sobre él o estaría siendo un imbécil si no lo hago? Reddit, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo jugamos al golf todos los fines de semana y me trata más como a un amigo que como a un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue de mi primo, quien dijo que David había estado pidiéndole dinero a todo el mundo y, finalmente, tuvo que dejar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen viven juntos y tiene un trabajo a medio tiempo como mecánico. Al parecer, están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, me va bastante bien. Fui ascendido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona eso.